Vamos a resolver ahora el problema número 48 de la guía. Problema 48 dice lo siguiente: relacionar cada gráfica con el tipo de raíz que le corresponde. Vienen cuatro gráficas y tenemos que asociar el tipo de gráfico con el tipo de raíz que se observa en la gráfica, ¿vale? De entrada vamos a recordar algunas cosas. En una función de segundo grado, nosotros podemos tener en nuestro plano cartesiano una gráfica que se asemeja a lo que conocemos como parábola. Recordemos que una parábola puede abrir hacia arriba o bien puede abrir hacia abajo en una figura que se parece a una letra U, ¿vale? Ahora, la raíz o las raíces de esa función de segundo grado, las raíces de esa parábola, son aquellos puntos donde la gráfica corta al eje X. Entonces, si este es el eje X, estos puntos de corte son las que se le llaman raíces, ¿vale? Entonces aquí en este ejemplo rápido hay dos raíces, ¿de acuerdo? Una raíz de este lado y una raíz de este otro lado. Pero no es el único caso en el que puede haber raíz, o no puede ser el único caso donde puede haber ese tipo de raíces. Entonces quizá lo que conviene repasar para poderle dar respuesta a este problema número 48 es cómo podemos visualizar y clasificar a las raíces de una función de segundo grado. Entonces, raíces de una función de segundo grado. Y bueno, podemos tener diferentes casos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener, por ejemplo, el caso en el que tenemos una función de segundo grado, donde tenemos dos raíces positivas, es decir, que los puntos de corte de mi parábola con el eje X estén en el eje X positivo. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí y sabemos que aquí está el valor 0, el origen, todos los números que estén a la derecha en el eje X son números positivos, y si observamos el gráfico nos damos cuenta que los valores de X aquí son positivos y son 2, ¿de acuerdo? Hay dos raíces positivas en X, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí podríamos decir que hay dos raíces positivas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando ambas raíces estén sobre el eje X positivo, recordando que ese es positivo y este es negativo. Otro de los casos que se puede dar es justamente eso, que en vez de que las raíces se encuentren sobre el eje X positivo, se encuentren ahora en el eje X negativo, es decir, que tengamos un ejemplo como esto, ¿de acuerdo? Donde ambas raíces, ¿verdad?, se encuentren sobre el eje X negativo, ¿vale? Entonces tendríamos dos raíces negativas, ¿vale? Dos raíces negativas. Esa podría ser una segunda situación. Ahora, ¿qué es lo que puede haber también? Podemos tener el caso, voy a dibujar otro plano cartesiano, ¿de acuerdo? X y Y. Entonces podemos tener el caso de que solamente tengamos una raíz, ¿de acuerdo? Una raíz, es decir, que mi parábola solamente toque en un solo punto al eje X, ¿vale? Ya sea que este sea negativo o que a lo mejor la parábola estuviera de este lado y que tocara una sola vez en el eje X positivo. Aquí el punto es que solamente hay una sola raíz, y que si nosotros, por ejemplo, tomáramos la gráfica, o mejor dicho, la ecuación de esta función, si nosotros tomáramos su función y calculáramos las raíces utilizando fórmula general o utilizando factorización, nos daríamos cuenta que esos valores de la variable x serían exactamente el mismo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si mi función, por ejemplo, fuera f de x igual a x cuadrada menos 6x más 9, por ejemplo,
y quiero calcular las raíces de esa función, si yo factorizo o yo calculo los valores de esta función o las raíces de esta función utilizando factorización o fórmula general, me daría el valor de x1 igual a 3 y valor de x2 igual a 3. Es decir, me daría una sola raíz, que en este caso es x3 positivo, ¿verdad? Para esta función. No estoy diciendo que esta función sea esta representación gráfica, son dos funciones totalmente diferentes, pero para explicar el concepto de que es una sola raíz. Si yo calculo nuevamente esto con factorización o con fórmula general, me doy cuenta que el valor de x1 es 3 y el valor de x2 es 3. Es decir, hay dos mismos valores para una misma variable x. Por eso es que también a veces se dice que este tipo de funciones tienen una sola raíz de multiplicidad 2. De multiplicidad 2. ¿A qué se refiere con multiplicidad 2? Porque hay una sola raíz, un solo valor donde mi gráfica corta al eje Y, pero que en este caso está duplicado tanto para x1 como para x2. Es el mismo valor, por eso es que se dice que es de multiplicidad 2. Puede darse este caso, entonces puede darse este, puede darse este. Ahora bien, hay otro caso, ¿verdad? En el que definitivamente no hay raíces en mi función. Es decir, si yo grafico la función de segundo grado, me doy cuenta que no hay puntos donde mi gráfica corte al eje X, ni en positivo ni en negativo. Es decir, no hay ningún tipo de raíz, ¿verdad? Pero, ojo, no hay raíces reales, es decir, no hay valores reales donde mi gráfica corte al eje X. Sin embargo, a ese tipo de raíces se les conocen como raíces imaginarias o bien raíces complejas, ¿de acuerdo? Raíces imaginarias o bien raíces complejas. Cuando yo veo que en mi gráfico no hay un punto de corte entre mi parábola y el eje X, se le llama que tiene raíces imaginarias o bien raíces complejas. Entraríamos en terrenos de los números complejos, ¿vale? Bien, un poquito de esta teoría y ahora podemos deducir observando nuestro ejercicio 48 en nuestra hojita de ejercicio, ¿verdad? Voy a acercarla por aquí. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que esta gráfica, la gráfica 1, si observo mi gráfico, me doy cuenta que solamente toca en un solo punto la gráfica de la función. Tocaría aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos hablando de que esta gráfica me está representando una sola raíz, como ya lo comentamos, de multiplicidad 2. Es decir, sería esta opción B. Por lo tanto, la gráfica 1 y la opción B son las que llevan la primera conexión, ¿de acuerdo? Entonces es la 1 con la B. La vamos a ir anotando por aquí, 1B, para tenerla en consideración para nuestra opción de respuesta. Ahora tenemos aquí la gráfica número 2, que como podrán observar, el gráfico no corta al eje X ni en positivo ni en negativo. Entonces, hablamos de que cuando la gráfica de la función no tocaba a ninguno a ningún valor del eje X positivo, hablábamos de que tenía 0 raíces reales, pero sí tenía raíces complejas, en este caso 2 raíces complejas. Por lo tanto, esta gráfica 2 va unida con el inciso A y le vamos a anotar aquí 2A, ¿de acuerdo? Siguiendo con la inspección de nuestro ejercicio, nos vamos a la gráfica número 3, donde vemos claramente que hay un par de raíces, ¿de acuerdo? Aquí quizá lo que vale la pena resaltar es que las raíces, es decir, los puntos donde la gráfica corta al eje X, están sobre la parte del eje X positivo, ¿de acuerdo? Son dos raíces positivas porque ambos valores están sobre el eje X positivo. Y finalmente, entonces tendríamos que es 3C, vamos a anotar,
Finalmente podemos observar que en este gráfico tenemos también dos raíces. Casi no se alcanzan a ver mucho, pero sí están las dos raíces en el gráfico y son negativas porque están marcadas en el eje X negativo. Por eso son dos raíces negativas, 4D. ¿Vale? Entonces vamos a revisar nuestras opciones de respuesta para ver. Tenemos la combinación 1B, 2A, 3C, 4D. Entonces nos damos cuenta que esa respuesta está marcada en el inciso C y es entonces la respuesta correcta a nuestro ejercicio número 48.